de la licenciatura en Historia del Arte por la Universidad Autónoma Benito Juárez, Oaxaca, con área de especialización en arte mexicano. Continuó de 2020 a 2022 con sus estudios de maestría en Historia del Arte por la UNAM en el campo de conocimiento de arte moderno, donde se graduó con mención honorífica. Actualmente es doctoranda desde 2022 en el mismo programa y campo de estudio por la Facultad de Filosofía y Letras. Sus principales líneas de investigación versan en el estudio visual, textual y material de revistas ilustradas mexicanas de mediados del 19 y principios del 20. Y pues bueno, muchas gracias, Marisol, te cedo la palabra. El paisaje como la representación del territorio, aquel que es natural y superado por la magnitud del campo abierto. En palabras de Eugenio Landesio, es la representación de todo lo que puede existir en general o de todo lo que puede existir en la naturaleza bajo una forma visible y artística. Pero su definición va más allá del campo abierto contemplado. Se trata de una escena compuesta por una localidad y episodio, un espacio específico cargado de acciones, memorias y emociones y sentidos. Desde esta perspectiva, Alain Roger habla de un proceso de artealización. El paisaje no es solo lo que se ve, sino lo que se construye desde una mirada, un fragmento de un mundo estetizado, transformado en signo. Durante el siglo XIX, el paisaje no solo ilustró la naturaleza, la pensó, la clasificó, la dotó de sentido. Operó como un dispositivo de mediación entre arte y ciencia, entre sensibilidad estética y racionalidad clasificatoria. En México, esta visualidad no fue un simple eco del paradigma europeo, sino el resultado de una red compleja de saberes pedagógicas, artísticas, políticas, culturales y proyectos editoriales que moldearon una forma singular de ver y de representar el territorio nacional. Adquirió una potencia simbólica, se convirtió en un pedazo de país en la pintura. Javier Maderuelo explica que paisaje proviene de país, entendido no como trazo político, sino como territorio vívido, habitado y sentido por una comunidad, espejo de su identidad. Esta ponencia parte de un cruce particular, la circulación visual del paisaje en las revistas ilustradas por Ignacio Cumplido entre 1843 y 1855 y la enseñanza que Eugenio Landesio introdujo en la Academia de San Carlos a partir de su llegada en 1855. Aunque no coinciden directamente en tiempo ni en colaboración editorial, propongo pensar ambas trayectorias como parte de una misma red cultural transnacional y visualmente articulada. Desde antes de su arribo, la prensa ya elaboraba formas propias de visualizar el territorio, guiadas por intereses científicos, políticos y pedagógicos. Landesio aportó una metodología estructurada, basada en la observación directa, la perspectiva atmosférica y la composición en planos narrativos que sus alumnos trasladaron más allá del aula y del lienzo. No se trata de oponer prensa y academia, sino de observar cómo se articularon en un periodo de redefinición nacional. La prensa impresa funcionó como una extensión material e ideológica del campo artístico, capaz de amplificar sus métodos en medio de tensiones políticas y búsquedas identitarias. La huella de Landesio no radica en su presencia directa en las revistas, sino en el eco formativo de su método que influyó en la manera de concebir y producir el paisaje en México. Muchas representaciones gráficas viajaron desde Europa, no como una forma de ver ya codificada, pero fueron apropiadas localmente a través de claves simbólicas, pedagógicas y territoriales. Esta red de articulación visual se nutrió de flujos transatlánticos de grabados, tratados artísticos, impresores, artistas, viajeros y traducciones, pero encontró en México un terreno fértil donde estos referentes fueron resignificados localmente. Las revistas ilustradas, el Museo Mexicano, el Álbum Mexicano o la Ilustración Mexicana, no utilizaron el paisaje como mero fondo decorativo, sino como un lenguaje visual intencionado que construyó una mirada sobre lo nacional. Aunque publicadas antes de Landesio, son estas, sus composiciones revelan afinidades con el sistema académico que él consolidaría poco después. No se trata de rastrear influencias directas, sino de reconocer cómo estas imágenes participaron en redes de circulación donde confluyeron la imprenta, la pedagogía y los proyectos editoriales. En ese cruce, el paisaje operó como representación y como herramienta de construcción cultural.
Las revistas ilustradas pueden pensarse como espacio de encuentro, puntos de confluencia entre las trayectorias personales, la creación colectiva y la voluntad editorial. Más que simples vehículos de información, fueron plataformas de expresión que articularon nuevas culturas visuales, estéticas renovadas y posturas políticas emergentes, tales como señala Jacqueline Fleury Despenton y Auguste Ang. La potencia de una revista reside en la capacidad de reunir lo individual y lo colectivo dentro de un tejido humano compartido. En el México de mediados del siglo XIX, esta cualidad adquirió un tono urgente. Para el sector intelectual, las letras, la educación y la literatura se convirtieron en herramientas claves para imaginar una regeneración moral y enfrentar los males sociales que afectaban al país. Tras la independencia y en medio de nuevas crisis, en particular la derrota ante Estados Unidos, el país buscaba redefinirse cultural y políticamente. En este contexto, las publicaciones misceláneas se convirtieron en herramientas ideológicas clave. La educación, la literatura y las artes gráficas se concibieron como un vehículo para la regeneración del país. A través de la imprenta se ensayaron respuestas a las fracturas sociales, se representaron los duelos de la nación y se imaginó un porvenir posible. En este sentido, editorial emergente, Ignacio Cumplido se consolidó como una figura clave, supo comprender el potencial político y cultural de la prensa miscelánea en un país en constante redefinición y logró sostener un ambicioso proyecto editorial, incluso en los momentos más convulsos. Desarrolló un estilo propio que lo consolidó como modelo para otras casas editoriales desde su imprenta. Salieron publicaciones fundamentales como el museo, el álbum y la ilustración, todas ellas con litografías y grabados de alta calidad y concebidas como verdaderas enciclopedias visuales. Estas revistas reunían una diversidad de contenidos, artículos científicos, retratos, textos costumbristas, biografías, poesía, historia natural, escenas urbanas y, cada vez con mayor frecuencia, paisajes del territorio mexicano. Su inclusión respondía no a una moda, sino a una necesidad de visualizar el país, delimitarlo, dotarlo de sentido en un momento de búsqueda de cohesión nacional. Minas, puertos, ciudades y regiones fueron representadas con una doble intención, científica y afectiva, que articuló la modernidad técnica de la topografía y la estadística con la sensibilidad romántica y la observación. Como ha señalado Laura Manlosetti y Catalina Valdés, en América del Sur el paisaje funcionó como un dispositivo visual al servicio del discurso del Estado. Más que una exaltación estética, fue una herramienta para definir la nación bajo la lógica de progreso y el control geográfico. En el caso mexicano, la mirada editorial de Cumplido sumó a esta dimensión estética una sensibilidad particular. Las representaciones gráficas no solo representaban espacios, sino que activaban una relación simbólica y emocional con el territorio. Así, estas páginas articularon una operación visual orientada a generar identificación estética, política y afectiva. Durante la primera mitad del siglo XIX, esta visualización estuvo marcada por la mirada de los artistas viajeros, principalmente extranjeros, cuyo principal económico y espíritu explorador les permitió adentrarse en regiones remotas y retratar sitios emblemáticos. Sus imágenes, producidas mediante nuevas técnicas gráficas, circularon ampliamente entre 1837 y 1847, consolidando un primer imaginario visual, local y foráneo, que influiría en representaciones posteriores. En paralelo, las publicaciones ilustradas combinaron ciencia, arte y divulgación en una red compleja de saberes. Temas como la geografía, la historia natural o los relatos de viaje revelan la centralidad de la naturaleza como objeto de estudio, contemplación y admiración. La geografía adquirió un rol estratégico sin un conocimiento detallado del país. Se afirmaba en la prensa, no sería posible articular una nación sólida. Para ello, se impulsaron dos líneas: la formación de comisiones de exploración y la publicación de descripciones regionales en revistas ilustradas. Así, la naturaleza y la representación formaron un binomio inseparable en la construcción de una ciencia útil al proyecto nacional. Desde las páginas del Museo Mexicano, las litografías de corte geográfico, regularmente acompañadas con un texto, generaron una memoria sobre el territorio, de sus recursos naturales y humanos con motivo de su administración, es decir, que aspiraba a llenar vacíos de la estadística nacional.
Se representaban, como vemos, vistas panorámicas desde una lógica visual que articula el paisaje, geografía y comunidad bajo una forma que combina la observación científica con la sensibilidad artística. Los paisajes, en su mayoría abiertos y observados desde una perspectiva elevada, se definen por cielos nubosos y relieves que enmarcan los valles. La vegetación, a veces densa, está compuesta por herbales y matorrales, árboles, plantas y flores que delineaban caminos, relieves y llanuras. En algunas escenas aparece la silueta de una palmera, emblema del exotismo natural y del clima tropical que desde la mirada ilustrada se atribuía al continente americano. Este esquema visual revela una intención de totalización, captar no solo la traza urbana, sino la integración armónica con el territorio natural. La naturaleza dialoga con los elementos construidos, lo que refuerza la idea de un territorio fértil, ordenado y civilizable. Las montañas del fondo no solo delimitan el horizonte, sino que actúan como telón simbólico que ancla a la ciudad a una geografía particular, reforzando su singularidad. La presencia de figuras humanas y animales en primer plano sugiere una vivencia cotidiana del paisaje, una territorialidad habitada. La mirada del artista se sitúa en el umbral, observa, compone y organiza el espacio desde una distancia reflexiva, invitando a contemplar el paisaje con una síntesis entre naturaleza, cultura, entre ciencia y efecto. Este tipo de vistas, frecuentes en las revistas ilustradas, construyen una imagen del país que es a la vez un inventario visual y promesa de nación. El álbum mexicano, por su parte, apostó por una pedagogía informal que, mediante representaciones gráficas y narraciones, buscaba sensibilizar al lector sobre la grandeza del suelo patrio, sus recursos y sus habitantes, incluso en sus regiones más apartadas, a través de una representación visual que exaltaba tanto la riqueza natural como el potencial productivo y civilizatorio del territorio. El país se volvía visible y apropiable en el imaginario colectivo. En este marco cumplido, promovió una estrategia de valorización del norte de México mediante la configuración del paisaje minero y también los puertos al sur. La explotación de los recursos subterráneos y la activación de los nodos portuarios se presentaba como un signo de modernidad y progreso, útiles tanto para fomentar la conciencia territorial como para atraer la inversión extranjera y capital. Esta lógica corresponde a lo que Marie-Louise Prat ha identificado como una nueva fase de expansión territorial del capitalismo europeo, una etapa centrada no ya en las rutas marítimas, sino en la exploración del interior, el reconocimiento sistemático de los continentes y la codificación de la naturaleza como materia prima indispensable para sostener el desarrollo industrial. En la ilustración mexicana, el paisaje dejó de ser una mera descripción geográfica. Montañas, cavernas y pueblos y caminos eran representados como signos de una cartografía visual que articulaba saber científico, sensibilidad estética y cultural de México y el mundo. O, por ejemplo, como aparece en las zonas andinas también, estas representaciones gráficas operaban como dispositivos pedagógicos y políticos capaces de sensibilizar al lector sobre la riqueza del territorio y al mismo tiempo insertarlos en la modernidad visual del siglo. La luz dramática acentuaba el carácter teatral de la naturaleza, el diálogo con el romanticismo europeo y la curiosidad científica por lo desconocido. Elementos como la caverna simbolizan tanto espacios naturales mediables, clasificables y por tanto apropiables desde la mirada ilustrada. Las revistas de cumplido funcionaron como interfaces entre el arte académico y el consumo visual moderno. Tradujeron los modos de ver la pintura del paisaje al lenguaje del grabado, muchas veces a través de artistas vinculados a la Academia de San Carlos o con talleres litográficos comerciales. Estas representaciones gráficas comparten una lógica visual común: paisajes estructurados en planos, figuras humanas para aportar escala, árboles o ruinas como marcos escénicos y una perspectiva aérea que guía la mirada hacia el horizonte. Estas representaciones anticipaban la sensibilidad paisajística que Eugenio Landesio sistematizaría poco después. El terreno, en efecto, ya estaba preparado para que su método encontrara en la prensa ilustrada un canal eficaz de circulación y apropiación.
La llegada de Eugenio Landesio a México supuso un giro decisivo en la enseñanza del paisaje en la Academia de San Carlos y con ello en la conformación de una cultura visual en el país. Landesio fue un pedagogo riguroso, portador de una concepción estructurada del arte que articulaba ciencia, técnica, emoción con claridad en el medio académico mexicano. Su método insistía en el análisis compositivo con base de toda representación paisajística. El espacio debía organizarse en planos diferenciados con elementos que introdujeron profundidad, escala y narratividad. A esta estructura visual se sumaban otros principios: la atmósfera, la modulación de la luz, la perspectiva aérea, la apropiación botánica, el estudio del entorno y la armonía cromática. Landesio conjugaba observación directa con racionamiento sistemático, emoción estética con el cálculo ilustrado. Bajo su mirada, el arte del paisaje no era solo una expresión poética, sino una forma de conocimiento, una herramienta de observar, clasificar y representar el mundo. El tratado de Eugenio Landesio, Cimientos del Artista, así como las láminas incluidas en publicaciones como la excursión a la caverna de Cacahuamilpa y la ascensión al cráter del Popocatépetl, reproducidas por Velasco, Daumian y Coto, demuestran cómo su método trascendió el aula para instalarse en el papel impreso. Más allá de estos ejemplos explícitos, su huella es visible en la manera que comenzó a representar el paisaje en la prensa ilustrada. Escenas estructuradas en planos, precisión topográfica, atmósferas moduladas y una clara búsqueda de equilibrio entre naturalismo e idealización. En esta transmisión silenciosa pero estructural, permite considerar a Landesio no solo como maestro, sino como arquitecto de una representación visual reproductible. Su método rebasó los límites académicos y se proyectó en la cultura visual decimonónica a través de dispositivos editoriales, redes gráficas y circuitos de reproducción que se consolidaron en un modo particular de ver e imaginar el paisaje. Su herencia no fue únicamente técnica o estética, sino también material y reproducible. Se instaló en los soportes impresos que comenzaban a jugar un papel clave en la configuración del imaginario nacional. El paisaje, además de ser pintado, comenzó a ser impreso, multiplicado y difundido como imagen reproducible. En esta traslación, el lienzo a la litografía, del aula a la prensa impresa, de la observación directa al grabado, el método de Landesio encontró un canal fértil de circulación. La manera en que estos artistas construyeron la escena no responde directamente al método de Landesio, pero también revela su capacidad de ser traducido a formatos impresos. Es precisamente en esta transferencia de la mirada académica al dispositivo editorial, donde reside una de sus contribuciones más útiles y duraderas en la cultura visual mexicana. Su enseñanza no solo formó artistas, produjo una forma de ver estandarizada, transmisible y reproducible, al igual que en las revistas de cumplido. El paisaje se convirtió en un lenguaje común, accesible, reiterado y nacionalizado. Podemos hablar entonces de una red de circulación visual en la que confluyen diversos actores. Tanto la academia como centro de formación, la prensa impresa como medio técnico y cultural, las revistas ilustradas como vehículo de difusión y los públicos lectores como receptores y reproductores de esta nueva mirada del paisaje. En esa red, Landesio no figura como ilustrador ni como impresor, pero sí como pedagogo invisible, cuya influencia permeó silenciosamente la escena editorial y consolidó una gramática visual del territorio. A lo largo de esta ponencia hemos propuesto leer las revistas ilustradas de Ignacio Cumplido no solo como vitrinas editoriales, sino como espacios donde se consolidó una representación visual del paisaje en diálogo, aunque no siempre de forma explícita con la pedagogía académica de Eugenio Landesio. Más que una influencia directa, lo que se observa es una convivencia dentro de una red de circulación global de representaciones gráficas, saberes y modos de ver. La prensa impresa y la academia compartieron un horizonte compartido: formar públicos, educar la mirada, proyectar una idea de nación a través del territorio representado. En un país vulnerado por la guerra y aún en proceso de construcción política, el paisaje se volvió una imagen reproducida, herramienta
pedagógica y símbolo civilizatorio. Esta imagen no fue neutra, fue resultado de decisiones estéticas, técnicas y políticas donde confluyeron el método académico y la reproductibilidad editorial. Landesio, desde la enseñanza estructurada del paisaje y cumplido, desde la circulación gráfica, fueron agentes de esa mirada moderna. Pensar el paisaje impreso como archivo visual nos permite reconfigurar la historia del arte decimonónico como una historia de redes, de enseñanza, de representación y de circulación. Esta investigación no agota ese archivo, pero propone habitarlo críticamente, reconociendo en la imagen impresa una sensibilidad de artística y una herramienta para imaginar la nación, organizar el territorio y valorar su potencial económico. En ese cruce entre academia y prensa, se gesta una de las representaciones visuales fundacionales del México moderno. Gracias.